El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Agenda. La fuerza normativa de la Constitución y el Tribunal Constitucional. Expositor, Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Pasaré brevemente a resumir un poco de su historia de vida de nuestro invitado especial. Él es abogado por la Universidad Libre, Seccional Bogotá. Es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Libre. Especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal en la Universidad Libre de Colombia. Profesor de Derecho en Maestría y Doctorado en distintas universidades del mundo, como son la Universidad de Bolonia, Universidad de Pisa, Universidad de Salamanca, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Privada Antenor Orrego, entre otras. Así, también es miembro de las Asociaciones Argentina de Derecho Constitucional y Argentina de Justicia Constitucional y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Asimismo, es miembro de las Asociaciones Argentina de Derecho Procesal Constitucional, Brasileña de Derecho Procesal Constitucional, Panameña de Derecho Procesal Constitucional y Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. También es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. En esta oportunidad, nuestro distinguidísimo expositor conversará con nosotros sobre la fuerza normativa de la Constitución y el Tribunal Constitucional. Y quizás también nos va a explicar un poco de la experiencia de nuestro hermano país, Colombia. Bienvenido, estimado profesor Eduardo Velandia Canosa. Muy buenas tardes, doctor Ulloa. Muchas gracias por la invitación. Igual, un agradecimiento que extiendo al Tribunal Constitucional de Perú, al doctor Domínguez, director del Centro de Estudios Constitucionales, por esta gentil invitación. Efectivamente, nos han convocado a disertar sobre la fuerza normativa de la Constitución y el Tribunal Constitucional. Podríamos poner en medio de esas dos instituciones, la Constitución, la fuerza normativa de la Constitución, y el Tribunal Constitucional, lo que los une es el derecho procesal constitucional. Entonces, esta es una disertación donde combinaremos
los temas constitucionales de los últimos años y el derecho procesal constitucional para ver por qué en los últimos años los tribunales constitucionales han tomado tanta fuerza. Y esta fuerza que toman es derivada al precedente constitucional vinculante y a esa función que últimamente los tribunales constitucionales tienen de concretar esa indeterminación de la Constitución cuando el legislador no lo ha hecho. Cuando el legislador, por cualquier motivo, porque la política responde muchas veces a otras vicisitudes, pero muchas veces encontramos que el legislador no legisla de manera completa, no cumple la función que constitucionalmente se le ha impuesto. Y decimos, son muchas las razones. Desde el punto de vista democrático, de la democracia constitucional, el Congreso de la República no es un mensajero del presidente, como a veces se quiere, lo que significa que no siempre el Congreso de la República tiene que legislar cuando otros quieren. Hay una libertad de configuración legislativa que, respondiendo a las reglas democráticas, muchas veces se tienen iniciativas legislativas, pero las mismas deben, dentro de las reglas democráticas, ser aprobadas. Pues bien, cuando esto no sucede por cualquier razón, porque el Congreso de la República no quiere, porque coyunturalmente se tienen otras necesidades o simplemente porque la discusión, la deliberación democrática implica que las mayorías no permiten que pase un proyecto de ley. Pues bien, cuando no pasan estos proyectos de ley, cuando no se aprueban, cuando no se convierten en ley, pues puede ser que se presenten algunos vacíos normativos que los tribunales constitucionales vienen llenando. Esto, como ustedes lo saben, ha generado alarmas en varias partes del mundo, a tal punto que se dice, los tribunales constitucionales exceden sus competencias. Se dice, los tribunales constitucionales asumen la competencia del Poder Legislativo. Pero recordemos el título de la conferencia. Tenemos una Constitución que tiene fuerza normativa, que convierte a los tribunales constitucionales, cuando se quiere que la Constitución realmente cumpla esa misión, es decir, se aplique, convierte a los tribunales constitucionales como en una suerte de legislador positivo y, como dice el profesor argentino Néstor Pedro Sagüez, un legislador que será suplente y que en todo caso será un legislador precario. ¿Qué quiere decir que sea suplente? Que nunca reemplazará, nunca le arrebatará esa competencia que constitucionalmente se le ha dado al legislador, sino que como un suplente llena los vacíos mientras el legislador decide legislar. Es decir, el hecho de que tengamos un precedente constitucional vinculante no significa que el legislador ha perdido su competencia, pero muchas veces el legislador se mantiene en esa inercia de no legislar, lo que convierte a los precedentes constitucionales vinculantes cada vez en protagonistas mucho más significativos en estas sociedades. Incluso no hablamos solo de los tribunales constitucionales locales, sino también podemos hablar de los tribunales supranacionales, como sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de nuestro continente, o la Corte Europea de Derechos Humanos del viejo continente, de Europa. También sucede lo propio con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también en el continente africano. Pues bien, es tal vez importante conocer cómo llegamos a este punto. Y es importante saber cómo llegamos a este punto porque muchas veces es el devenir histórico el que nos va poniendo en determinadas condiciones. Para entender este fenómeno, la doctrina acude a el tema denominado paradigmas del Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha tenido diferentes paradigmas, es decir, ha tenido diferentes modelos que han llevado a la sociedad casi mundial a irse comportando de una manera determinada. El primero de estos paradigmas fue el paradigma absolutista, que es un paradigma que se inicia en el siglo XII después de Cristo, cuando aparece el Estado nacional, cuando aparece el Estado moderno, cuando identificamos aquellos tres elementos del Estado, que son el territorio, la población y el gobernante.
Cuando se empiezan a identificar, surge la necesidad de tener unas teorías que justifiquen ese modelo de Estado de Derecho. Ese primer modelo, como dijimos, se denomina Estado absolutista, nombre acuñado por Nicolás Maquiavelo en su famosa obra El Príncipe. Él es el que habla del absolutismo, del modelo absolutista, donde aparece una característica central, la concentración del poder. ¿Qué significa que tengamos concentración del poder? Significa que en aquel entonces el rey, el monarca, tenía los tres poderes a su cargo. Era, por supuesto, el administrador del Estado, era el poder ejecutivo, porque era el jefe de Estado, era el jefe de gobierno, pero también asumía las funciones legislativa y judicial. No es que el rey fuese a crear leyes, no es que el rey fuese a proferir sentencias, ni más faltaba. Si algo caracterizaba a un rey es que no hacía nada, ¿no? Pero él sí tenía unos funcionarios a su cargo. En el poder legislativo, pues había unos súbditos del rey que creaban las leyes. Y de hecho, no todas las leyes del modelo absolutista, del paradigma absolutista, fueron equivocadas, fueron malas. Podemos ubicar, para citar solamente una, el habeas corpus de 1679. Es una legislación que viene del absolutismo y que se convierte en uno de los grandes referentes del Estado constitucional actual. Entonces, no toda la legislación era mala, pero ellos, quienes creaban esa ley, eran súbditos del rey. ¿Qué significa que sean súbditos del rey? Que su competencia es hacer caso. Entonces, quienes cumplían la función legislativa legislaban bajo el querer del rey. El rey les decía, quiero que se legisle de tal manera. Si el rey era bueno, la legislación era buena. Si el rey era malo, la legislación era mala, porque era una ley hecha a la imagen y semejanza del rey de turno. Este rey no solamente era el que daba las órdenes, ahí los súbditos, quienes hacían las leyes, tenían que hacer caso. No como sucede hoy en los estados democráticos, donde así el presidente de la República tenga la intención de crear ciertas leyes. No siempre el poder legislativo se mueve al querer del presidente, ¿no? En esa comparación. Nos decía el doctor Ulloa, casos colombianos. Hoy ustedes escuchan el presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene muchas iniciativas legislativas y por ahora todas no se le han dado, porque el poder legislativo es autónomo e independiente. Tendrá que convencerlos en la discusión democrática, en la deliberación propia de la democracia constitucional de conformidad con las reglas. Si es capaz de convencerlos, aparecerán los proyectos de ley. Si no los logra convencer, a veces lo que nos duele es que posiblemente los argumentos de convencimiento no siempre son ni los jurídicos, ni son tal vez los constitucionales, ni son los sociológicos, sino a veces aparecen otras tendencias que llevan a que el presidente convenza a su Congreso de la República. Pero en todo caso tiene que convencerlo. En un Estado absolutista, simplemente el rey da la orden. Se hace tal cosa similar a lo que ocurre con los ministros de despacho. Un presidente le da la orden y si el ministro no le hace caso, ¿qué hace el presidente? Lo destituye y nombra a otro para que cumpla esa labor. Podemos ver dos casos, ¿no? El caso del ministro de Salud de Bolsonaro en Brasil, que no le hizo caso al presidente de la República en lo que él quería, como se iba a trabajar la COVID-19. Entonces, como no le hizo caso, lo destituyó. Caso colombiano. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dio unas opiniones en contra del proyecto de reforma a la salud del presidente Petro. ¿Y qué hizo el presidente Petro? Lo destituyó. Entonces, se da uno cuenta que la competencia de un ministro es hacer caso. En un Estado absolutista, el funcionario que cumplía esa función legislativa tenía que hacer caso. Si no hacía caso, lo destituía. Pero no solamente la competencia del rey llegaba ahí, sino que tenía un poder que hoy ningún presidente tiene, el poder de derogar. Derogar la ley. Si no le gusta una ley, simplemente la cambiaba. Por eso hay una concentración del poder. Y los legisladores no solamente tenían que hacer caso, sino que si no lo hacían, podían verse incursos, tal vez, en un delito. Y un delito que, por supuesto, no estaba preestablecido, sino un delito que el propio rey podría inventar. Entonces podrían
no solamente destituirlos, decíamos, sino enviarlos a prisión. Podían sus bienes ser confiscados, podrían ser desterrados e incluso podrían llegar a ser condenados a pena de muerte. Desde el punto de vista judicial, ¿en qué consistía la concentración del poder? Decíamos, no es que el rey vaya a proferir sentencias. No, lo que sucedía es que el juez, que en esencia, como todos lo hemos ideado, debe ser autónomo, independiente y por ende imparcial, en ciertos casos el juez perdía la imparcialidad y por el contrario se parcializaba. ¿Por qué el juez se parcializaba? Porque era un dependiente del rey. Entonces, ¿en qué casos se nota cuando estudia uno la historia del derecho? Estudia uno la doctrina. ¿En qué casos hemos visto que el juez se parcializaba? Que perdía lo más sagrado que todos vemos en un juez, la imparcialidad. ¿Cuándo? En tres temas. Primero, en los temas religiosos. Como eran estados teocráticos, nadie podía atreverse, osarse a pensar en contra de la religión, posiblemente en contra del Papa. Recuerden ustedes que el Estado era un Estado irresponsable. Incluso el Estado fue irresponsable hasta ya mediados del siglo XX. El tema de la responsabilidad del Estado es un tema realmente moderno, a pesar de que la responsabilidad del Estado surge con el famoso fallo blanco francés. Pero es un tema que hasta el siglo XX se empieza a consolidar. Y como ustedes lo han notado, hay estados que lo han consolidado más, la responsabilidad del Estado, y encontramos estados donde la irresponsabilidad del Estado se sigue presentando. Entonces, si el Estado era irresponsable, cualquier caso que versara sobre la eventual responsabilidad del Estado, los jueces no podrían tramitarlo. Miren ustedes tal vez lo que vemos en la famosa serie de Los Simpson, el primer episodio. Ese primer episodio muestran una familia humilde en una pequeña choza de paja, y de pronto llega el rey y con su caballo tumba esa casita de esa gente humilde. ¿Y qué tiene que hacer la gente humilde? Pedirle excusas al rey por haber construido una casa por donde el caballo del rey tendría que haber pasado. Ese es el simbolismo y es lo que veíamos de la irresponsabilidad del Estado. Pues esas personas jamás podrían pedirle a un juez que declarara que el Estado es responsable. Y si se atrevieran a hacerlo, posiblemente los responsables serían ellos. ¿Por qué? No porque el rey les hubiese destruido su casa, sino porque ellos construyeron una casa por donde habría de pasar. Ese es un ejemplo de irresponsabilidad del Estado. Entonces el juez quedaba vetado ahí. Y dijo Luis XIV, el Estado soy yo. Si el Estado soy yo y el Estado es irresponsable, por ende, el rey es irresponsable. Y como se veía, de pronto el rey sacaba su espada porque un pobre ciudadano estaba en su camino, le quita la cabeza. ¿Y quién podría hacer algo contra el rey? Y aparece acá dentro de la doctrina, dentro de la evolución. Saben ustedes que varios autores defendieron este absolutismo, no solamente Maquiavelo, tal vez Thomas Hobbes, tal vez Jean Bodin, aunque algunos de ellos fueron cambiando su percepción. Y hubo autores que atacaron fuertemente este absolutismo, tal vez como Montesquieu con el espíritu de las leyes. La gran idea del espíritu de las leyes, la separación del poder. Si la idea central del absolutismo es la concentración del poder, el absolutismo se empieza a acabar con la separación de poderes. Pero noten que el libro se llama El espíritu de las leyes. Es porque se empezó a ver en la ley como aquel ángel protector, aquella institución que salvaría a la humanidad de ese absolutismo jurídico. Empieza entonces a hablarse de la ley. Rousseau, tal vez en el contrato social, también habla de la ley. Recuerden ustedes, una de las grandes ideas del contrato social es que nosotros nacemos libres, pero vamos cediendo parte de nuestra libertad. Libertades que administra el Estado, pero que las administra a través de una institución muy hermosa, la ley, porque es general, porque es impersonal, porque es abstracta. Entonces se empieza a ver a la ley como ese limitante al abuso del poder y como el único instrumento que puede a nosotros quitarnos algo de nuestra libertad con la cual nacemos. Puede gustarnos muchas cosas, pero aceptamos la prohibición porque la prohibición no es solo para nosotros.
Es una prohibición para todos. Si la ley deja de ser general, tal vez nosotros nos rebelamos frente a la ley. No la aceptamos. Si a nosotros nos prohíben algo que a los demás no les prohíban, lo vimos en los momentos de confinamiento por la pandemia, que lo vimos acá en Colombia. El presidente Duque dijo, ahora el confinamiento es inteligente. ¿Qué quería decir que era inteligente? Que unos ciudadanos sí podían salir, pero otros no. Cuando eso se presentó, los que más salían eran los que tenían prohibición. Y les preguntaba, lo veía uno en los noticieros, ¿y usted por qué sale? La respuesta de muchos ciudadanos era, si mi vecino sale, yo también tengo derecho a salir. Entonces, eso explica el famoso fundamento de Rousseau, de que nosotros cedemos parte de nuestras libertades, pero las cedemos siempre y cuando esa cesión la administre el Estado a través de la ley, es decir, que sea para todos, general, impersonal y abstracto. Pero aparece también César Beccaria, con su famosa obra de los delitos y de las penas. Y César Beccaria también habla de la ley, principio de legalidad, nullum crimen, nulla pena, sine ley. Nulo es el crimen, nula es la pena, si no existe la ley, decía Beccaria, de los delitos y de las penas. Y él, como varios, se basan en un caso que es dramático y que todos debemos recordar para que eso nunca se vuelva a repetir, que es el caso de Robert François Damiens, caso de 1757, pocos años antes de que llegue la Revolución Francesa. En el caso de Damiens, este ciudadano apuñala levemente al rey Luis XV en uno de sus costados. El rey no muere, el rey no sufre lesiones personales graves, el rey no tiene una gran infección que era una de las causas de muerte en aquella época. Y por supuesto uno diría, ese ciudadano merece un debido proceso. Y tal vez su conducta merece una sanción. Y en efecto, lo procesa. Pero el primer acto serio de ese proceso que encontramos es una sentencia. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Nosotros podemos decir que el primer acto serio de un proceso es una sentencia? Y miren que eso la desdibuja totalmente. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actos sucesivos, preordenados por el legislador, encaminados a encontrar la verdad, como decía Michele Tarú, ¿no? La verdad es fundamental. Para eso inicia un proceso. Si hay verdad que nos llega a través de la prueba y la prueba nos entrega los hechos, si los hechos encriptan en el derecho, tenemos una consecuencia jurídica, positiva o negativa, según el caso. Según el caso. Entonces, a él lo procesan con primer acto serio una sentencia, es decir, desdibuja el proceso. Por eso, con posterioridad, los expertos en derecho procesal dicen el verdadero principio que en ese momento se ve para garantizar el debido proceso es el principio de legalidad. ¿Qué significa? Que ese acto, esos actos sucesivos y preordenados deben ser sucesivos y preordenados, pero por el legislador, por el principio de legalidad. El proceso no es como las partes quieran, el proceso no es como el juez quiera. El proceso se adelanta de conformidad como el legislador lo prevé. Y todos esos actos procesales, esas etapas procesales que define el legislador, se tienen que cumplir. A tal punto que si no se cumplen, el proceso podrá ser nulo. Aparecen las excepciones previas, procesales, dilatorias, como se les quiera llamar. O aparece, miren, en el Estado constitucional, en los últimos años, la tutela o el amparo contra sentencias o providencias judiciales. Entonces, el proceso tiene una gran seriedad. En ese momento se dijo, ¿no? Pero además el principio nullum crimen, nulla pena sine lege, que es totalmente sustantivo, significa que no puede existir un delito, que no puede existir una pena, si la ley no lo define previamente, principio de ley. ¿Qué pasó en el caso Damiens, en el caso de Robert François Damiens? Que a él lo procesan y lo condenan a muerte. Pero no solamente es condenado a muerte, sino a una muerte por descuartizamiento, algo similar a lo que pasó en Perú con Tupac Amaru, que también fue dentro del absolutismo que vivimos acá en Latinoamérica, que éramos... no solamente teníamos al rey de España, sino los virreyes, o el caso de José Antonio Galán en Colombia.
en la famosa revolución de los comuneros. 3 casos que la doctrina de los derechos humanos, que la doctrina del derecho penitenciario, como por ejemplo Michel Foucault en Vigilar y Castigar lo citan, El suplicio del condenado. Quienes han leído este libro lo pueden recordar. Él comenta estos graves hechos del absolutismo. Pues por supuesto, ¿qué se vio a él? Lo condenan a muerte, a una muerte por descuartizamiento. La sentencia decía que caballos debían jalar de sus extremidades hasta que se desprendieran totalmente del tronco. ¿Quién se inventó ese delito? Parricidio, el juez en el propio caso. ¿Quién se inventó la pena? Pena de muerte a través de descuartizamiento, el juez en el propio caso. Entonces empieza a tomar mucha fuerza el principio de legalidad. Y bueno, con ello llegamos a la Revolución Francesa, 1789, y a pesar de que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aparece una norma bellísima para el constitucionalismo, que es el artículo 16, que nos da sin lugar a dudas los contenidos de una constitución. ¿Qué nos dice? Si nosotros queremos en cualquier sociedad tener una constitución, lo primero que debemos tener es garantía de los derechos. ¿Que cómo lo debemos entender hoy? Derechos, parte sustantiva, y garantías, parte procesal. Esa es la parte dogmática, diríamos, de la Constitución en principio. Pero también tiene que existir separación de poderes. Una sociedad donde no tengamos separación de poderes es una sociedad que no tiene constitución. Entonces aparecen los famosos contenidos de una constitución. Derechos, garantías y separación de poderes. Si cualquiera de nosotros llega a ser constituyente, no puede diseñar las constituciones como quiera. Pero lo que nunca podemos olvidar es que debe haber separación de poderes. Porque donde no hay separación de poderes, como lo dice este artículo, pues se rompe el constitucionalismo y estamos frente a cualquier modelo menos un modelo constitucional. Pero a pesar de esa belleza de ese artículo, los franceses tenían ese karma sobre todo el caso Daniels. Entonces, ¿qué plantearon? El inicio de un Estado libre. Perfecto. Aparece la Constitución, pero la Constitución solamente será un instrumento de carácter político. Por eso, a partir de ese momento, hablamos de la Constitución como Constitución política. ¿Pero qué significa que la Constitución sea política? Significa que la Constitución está para organizar el Estado, separación de poderes, y con eso ya hay control. Está para dejar derechos y garantías, pero ojo, derechos y garantías como proyectos políticos. Proyectos políticos. ¿Qué significa que sean proyectos políticos? Normas de tipo, o disposiciones, mejor, de tipo programático, que deben ser desarrolladas por el legislador, que deben ser regla, por eso aparece el derecho de regla, reglamentadas por el legislador. Por eso también se empieza a decir que las disposiciones que encontramos en las constituciones, en su gran mayoría, son disposiciones con categoría de principio, de estructura abierta, muy indeterminadas, que nos dan mandatos de optimización, como lo decía Emma Roder Alex, ¿no? Pero esos mandatos de optimización, ¿quién los debe concretar? En ese modelo legislativo, el legislador. Por eso ellos toman partido por un valor supremo, que es la seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo obtenemos seguridad jurídica? La seguridad jurídica solamente se obtiene cuando tenemos una sola fuente de derecho. Si yo doy la oportunidad a 2 fuentes de derecho, es posible que entre las 2 haya contradicción y es posible que esa contradicción me genere inseguridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la fuente de derecho sea una sola. ¿Y cuál es la única fuente de derecho que ellos plantean, que ellos planean? La ley. Entonces, si la ley es la única fuente de derecho, lo cual nos da seguridad jurídica, quiere decir que lo que plasmemos en la Constitución debe ser reglamentado, debe ser llevado a derecho de reglas por el legislador. Entonces se presentan 2 problemas. Primero, ¿qué pasa con la ley que es contraria a la Constitución? En principio se dijo, pues, la ley se aplica, sea como sea, porque el poder supremo era el Parlamento. Por eso vienen los modelos parlamentarios europeos. Si la ley llega a ser injusta o simplemente contraria a la Constitución, pues
diría, pues hay que aplicarla. Eso lo denominaron ellos dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Si la ley es injusta, es la ley y hay que aplicarla, como sea. Entonces, ese era un problema del modelo legislativo. Que no todo simplemente por ser ley debe entenderse como justo y debe aplicarse. Y el segundo gran problema que presentaba el modelo. ¿Qué pasa si encontramos algunos derechos en la Constitución, pero que el legislador no ha legislado? Y no ha legislado por lo que quiera, porque no quiso, porque no lo aprobaron, porque no era un tema que estuviese en la agenda legislativa, por lo que ustedes quieran. ¿La conclusión cuál era? Lo que no esté en la ley no es derecho. Entonces diría uno, pero si eso está en la Constitución. Sí, pero si no está en la ley, los jueces no lo pueden aplicar. Entonces ahí entiende uno la distinción. La Constitución era política y la ley era jurídica. En lo que no esté en la ley, los jueces no lo aplican. Bueno, si quieren aplicar la Constitución, pero siempre y cuando esté en la ley. Entonces, eso consolida el positivismo jurídico. Esa idea lleva a que los franceses nos planteen una revolución legislativa del momento, que es la idea de la codificación moderna. Aparece el primer gran código, el Código Civil de Napoleón, el que redacta Ripert y Domat en 1804, o que se consolida su expedición en 1804. Y la idea de los códigos ha sido tan importante que miren que todos los países del mundo quieren tener en sus legislaciones códigos. Pero fue una idea que en su momento fue discutida. Si ustedes miran el derecho alemán, el primer código alemán aparece en el año 1900. Es decir, 96 años después de la expedición del Código Civil francés. Significa ello que los alemanes asimilan la idea francesa 96 años después. Hoy todos conocemos lo de los códigos, pero pensar en que un país de la dimensión de Alemania esperó 96 años es porque la idea de la codificación no los convencía. Pero hoy todos tenemos código. A tal punto de que, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional de Perú, gran ideología en el derecho procesal constitucional. En Colombia luchamos porque tengamos por fin un Código Procesal Constitucional, como lo tiene Perú, no copiándolo. Tiene que ser a la imagen y semejanza del ordenamiento jurídico colombiano. Pero necesitamos código. ¿Qué es código? Que toda la legislación sobre una disciplina jurídica se pueda compilar, no en compilación literal, sino se consagre, se contemple, se incluya en un solo cuerpo normativo. Que ese código no solamente tenga la legislación de una disciplina jurídica en un solo cuerpo normativo, sino que además tenga algo que es muy importante, el nomen juris, el nombre. Miren lo importante de los códigos, el nombre. Si alguien tiene en Perú un problema relacionado con la Constitución y necesita adelantar un proceso, pues puede preguntarle a cualquiera. Saben que está en el Código Procesal Constitucional. Pero en el caso colombiano, que no tenemos, no es que no haya normas, sí hay normas, pero hay una legislación dispersa en cuanto a los procesos constitucionales. Pero todas esas legislaciones tienen un número y cada acción constitucional, como le decimos en Colombia, tiene un número. Entonces miren la diferencia. Si uno va donde un bibliotecólogo y le dice, necesito el Código Procesal Constitucional, cualquiera se lo entrega, así no sea abogado. Pero en el caso colombiano, uno va donde el bibliotecólogo y le dice, deme la legislación de la acción de tutela o de la acción de inexequibilidad, no la encuentran. Porque al no tener nombre, tiene uno que ser experto en el tema y derecho para un abogado, supuestamente. Va donde uno a una librería. El librero no es experto en derecho, ni siquiera es abogado. Y uno le dice, necesito el Código Penal, lo consigue y se lo entrega. Pero si uno va preguntando un número, posiblemente el número, como todas las leyes tienen número, es más difícil. Entonces uno entiende que la codificación democratiza el derecho. Entonces llevó esta necesidad de que la ley fuese la única fuente de derecho a avanzar legislativamente. Y ese fue un gran avance de los franceses, el tema de la codificación. Pero miren el problema que tuvo esa consolidación del Estado legislativo. Se creyó que todo lo que era ley era derecho. Y por ende, si lo que es ley es derecho, y el derecho se supone justo, pues todas las leyes son justas. Y miren que no fue así.
Ubiquémonos en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi. Todo lo que hicieron los nazis fue legal. Si ustedes miran Hitler, ¿qué hizo? Aplicó la Constitución de Weimar de 1919. Esa Constitución le permitía al presidente de la República legislar, acudiendo a los denominados estados de sitio, a las leyes habilitantes. Y él legisló. Esa legislación de Hitler fue reglamentada y aparecen los decretos, la famosa ley de punto final, ¿recuerdan? Que decía que a los nazis había que reducirlos a campos de concentración o exterminarlos en cámaras de gas. Eso fue legal. Y ahora, cuando uno ve que eso es legal, no puede entender que porque fue legal fue justo. Y eso puso en crisis ese positivismo jurídico. Por eso, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben, son los rusos los que se toman Berlín. Y los rusos sufrieron mucho el Holocausto nazi. ¿Cuál fue la sentencia rusa? Fue la siguiente: el único alemán inocente es el alemán que no ha nacido. ¿Qué significaba eso? Que ellos querían ejecutar extrajudicialmente a cualquier alemán que encontraran. Una decisión de exterminación. Por eso los aliados no podían permitir que eso se presentara. Y es donde surge la necesidad de cómo frenar a los rusos, porque si no los frenaban de alguna manera, la Segunda Guerra Mundial continuaría, tal vez transformada dentro de los mismos aliados pelear, ya tal vez Francia, Estados Unidos, Inglaterra frente a Rusia, porque Alemania ya no existía, ¿cierto? No lo podían permitir, pero cansados de eso, una guerra larga que costó muchas vidas, económicamente eran países que ya no tenían cómo seguir afrontando una guerra, decidieron, bueno, jurídicamente, ¿cuál es la salida? Entonces dijeron, no, lo que hicieron los alemanes tenemos que volverlo delito. Y hay que volverlo delito simplemente para que ellos se den cuenta que a los que hicieron eso los podemos juzgar. ¿Qué decían los alemanes? Eso no se puede. Porque existe un principio que es el de legalidad. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Nulo es el crimen si no existe la pena, si no existe la ley. Si ustedes crean hoy los delitos, pues regirán hacia el futuro, pero hacia el pasado no. Y ya la Segunda Guerra Mundial había terminado. Entonces dicen, no, sin embargo hay que hacerlo. Hay que comenzar, entonces les dicen, sí se puede. Por eso crean la conferencia de 1945 de Londres, donde crean los delitos de lesa humanidad y los tribunales militares internacionales. De esa conferencia surge Tokio, el Tribunal de Tokio y el Tribunal de Nuremberg. Lo crean ahí, pero para regir hacia el pasado, es decir, violando el principio de legalidad. Eso es una aberración jurídica. Pero ellos dicen, había que hacerlo porque si no lo hacemos, los rusos continúan con la guerra. ¿Continúan por qué? Porque al ejecutar extrajudicialmente a cualquier alemán, pues los aliados no lo iban a permitir. Y crean esos tribunales. Los convocan a quienes, a los que sin lugar a ninguna duda van a condenar. Y esto lo pueden ver ustedes en la película Los Juicios de Nuremberg, que la pueden descargar de internet gratuitamente. Inicia el tribunal. Cualquiera dirá, es que el tribunal de Nuremberg es la decisión de los vencedores frente a los vencidos. No puede ser cierto. Pero quiero que se queden con esta imagen del tribunal de Nuremberg. Es el primer juicio internacional estratégico de alto impacto. ¿Cómo identificamos un juicio estratégico de alto impacto? Normalmente las decisiones judiciales benefician o afectan a sus destinatarios, y sus destinatarios son las partes procesales. Parte activa o actora versus parte pasiva. Con ellos los que o se benefician o se perjudican con una decisión en una sentencia. Pero el juicio estratégico es el que favorece a personas que nunca estuvieron en el tribunal. Pues miren qué tiene el tribunal de Nuremberg. Condenan a unas personas, otros se salvan, otros los declaran inocentes, todos no son condenados a muerte, a pesar de que lo convocan para que a todos los condenaran, pero no los condenan a todos. Pero ¿cuál es el mensaje que ellos dejan? Que solamente se puede ejecutar al que se ha vencido en juicio. Ese es un juicio estratégico. Solo al que venzamos en juicio, al que no se venza en juicio, no se puede ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Empieza a abrir nuevamente la puerta del justnaturalismo.
Empieza a abrir la puerta tal vez de un derecho natural y tal vez la idea de que el derecho de ahí en adelante no sería un derecho local, no sería un derecho nacional, no sería un derecho constitucional, sino tal vez un derecho global, un derecho convencional, un derecho supranacional. Porque no es solamente eso, ¿no? También se crearon las Naciones Unidas en el 45, después en el 48 la Carta de la OEA en Bogotá, la Organización de Estados Americanos. En el 50 aparece la Convención Europea de Derechos Humanos del 4 de noviembre de 1950. Es decir, una tensión que se presenta ahí. Pero aparecen dos nuevas constituciones. En la mitad es como una tensión, si es constitucional o supranacional. Aparece la Constitución italiana del 27 de diciembre del 47, que empieza a regir el 1 de enero del 48, y la Constitución alemana de 1941. Estas dos constituciones son las que dan inicio a un nuevo paradigma, que ya no es el legislativo que estamos comentando, por supuesto, no el absolutismo que ya se había superado, sino aparece un nuevo Estado, que es el Estado constitucional, como lo denomina Luigi Ferrari. O pueden denominar ustedes, si así lo quieren, el Estado neoconstitucional, que menciona tal vez la escuela de Génova en Italia, de Susana Pozzolo, Mauro Barberis, Paolo Comanducci, posiblemente Ricardo Guastini, en las famosas 7 condiciones del neoconstitucionalismo, hablan del neoconstitucionalismo. A algunos no les gusta la expresión, pero simplemente entender que aparece un nuevo tipo de constitución. Otra escuela de la filosofía del derecho, del profesor Manuel Atienza, prefieren hablar del pospositivismo, ¿no? Las constituciones después del positivismo. Cualquier denominación que ustedes les den, estamos llegando a lo mismo, llegando al tema de la conferencia, a constituciones con fuerza normativa. ¿Qué es lo que ellos idean? ¿Qué dicen los italianos y los alemanes? Que todo Estado debe seguir partiendo de una constitución. Primero. Segundo, que los derechos que están en la Constitución de ahora en adelante van a ser derechos de aplicación inmediata y los empiezan a denominar fundamentales, no solamente por ser inherentes al ser humano, sino porque van a tener aplicación inmediata, es decir, van a tener fuerza, sin necesidad de que aparezca el legislador como intermediario, tal como se planteaba en el Estado legislativo. Y aparece un elemento común. Resurge la justicia constitucional. Entonces necesitan ¿qué? O una corte constitucional, como se dice en Italia, o necesitan un tribunal constitucional federal, como dicen en Alemania, ¿cierto? Y ahí tenemos los dos modelos, el colombiano de corte constitucional y el peruano de tribunal constitucional. Estamos hablando de lo mismo. Tribunal o corte constitucional. Entonces, cuando ellos plantean eso, dicen, se necesita un instrumento que es muy importante, que es el que descubren los alemanes, el recurso directo de constitucionalidad. La posibilidad de que cualquier ciudadano le pida a cualquier juez, que es el caso de la acción de tutela colombiana, el caso de los amparos, le pida a cualquier juez que proteja los derechos fundamentales que están en la Constitución, con ley o sin ley. Claro, con los jueces se duda, para los jueces es difícil, un juez dice sí, un juez dice no, pero si los casos llegan a la Corte Constitucional Colombiana o al Tribunal Constitucional, empieza a evidenciarse la fuerza normativa a través de la teoría del precedente. De aquí en adelante, las decisiones que se tomen por la Corte o el Tribunal serán decisiones que tengan precedente. O bien en un precedente tal vez cerrado, concreto, como el que explica el Código Procesal Constitucional de Perú, o el precedente ratio decidendi que maneja la Corte Constitucional colombiana, ¿cierto? Cualquiera de los dos, o las sentencias que específicamente nos dicen son precedente, o las sentencias que al interpretarlas encontramos ratios decidendi, ¿no? Las encontramos. Entonces empieza todo esto a ir cambiando a partir de esa fecha. Noten que fue tan difícil el tema que los demás países europeos solamente en la década del 70 comprenden el tema, 20 y tantos años después. Porque la Constitución portuguesa del 76 es como 25 años después de la alemana.
La española del 78, que es la que a nosotros nos lleva, nos sirve como ese gran antecedente, es 27 años después. Entonces, esa primera decisión de italianos y alemanes de que la Constitución tenga fuerza normativa, es decir, que la Constitución tenga una aplicación directa sin necesidad de encontrar al Estado legislador, ¿cierto? O sea, porque antes que se decía, no, hay que esperar que aparezca la regla. La regla viene de reglamentación. Acá dicen, no, señores. Si tenemos una Constitución y queremos superar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, tenemos que tener una Constitución con fuerza normativa. Una Constitución con aplicación inmediata. De hecho, hay un libro que casi tiene el mismo título de la conferencia, que es de Eduardo García de Enterría, en España, que dice la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Porque ¿quién es el que logra que entendamos que la Constitución se puede aplicar con ley o sin ley? Es el Tribunal Constitucional. Y hay un caso colombiano que nos permite entender perfectamente el mundo. Es el caso Andrés Felipe Arias. Señor Andrés Felipe Arias, ministro de Despacho, ministro de Agricultura del presidente Álvaro Uribe Vélez, pues es condenado por aplicar indebidamente una política pública que se llamó agroingreso seguro. Bueno, la aplicó, no voy a explicar el caso penal, sino lo constitucional. Es procesado por la Corte Suprema de Justicia. Y es por la Corte Suprema de Justicia porque tiene un fuero por ser ministro de Despacho. Y el fuero implica que será procesado penalmente en un proceso de única instancia. Entonces, eso lo dice la propia Constitución en la parte orgánica. Pero la parte dogmática, artículo 29, artículo que reglamenta, que consagra el debido proceso en Colombia, establece que unas garantías en el derecho penal es la garantía de poder impugnar la sentencia condenatoria. La sentencia que nos... Entonces, cuando Andrés Felipe Arias es condenado, pero esa sentencia condenatoria, en el caso de aforados, no tiene reglamentación. Entonces, en el caso de los aforados, en ese entonces ya Colombia corrigió el error. Decía que si era condenado por la Corte Suprema de Justicia en un juicio de única instancia, no tenía apelación, porque era ante la Corte Suprema única instancia. Pero el artículo 29, el de los derechos fundamentales, decía, sí, pero yo puedo impugnar la sentencia que me condena. Entonces, ¿qué hacen los abogados de Andrés Felipe Arias? Cuando lo condenan, apelan la sentencia. Pues, ¿qué le dice la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal? Le dice, no, señor, yo no le concedo la apelación. Es que usted no entiende, no sabe si este proceso es de única instancia, y donde hay única instancia, ¿cómo va a haber apelación? Los abogados dicen, sí, pero es que la Constitución me dice que sí tengo apelación. ¿Y la respuesta cuál es? Bueno, la Constitución sí lo dice, pero la ley no. Entonces es como si nos devolviéramos, como si no existiera supremacía de la Constitución, sino supremacía de la ley. Y hay una norma, el artículo 4 de la Constitución colombiana, que dice, si hay conflicto entre la ley y la Constitución, se debe aplicar la Constitución. Eso suena muy bonito. Y usted le preguntan a cualquier estudiante de Derecho colombiano y de primer año le dice, se aplica la Constitución. Así, ¿y por qué la Corte Suprema de Justicia no lo suple? Porque le resolvieron el caso como si estuviera en un estado legislativo. No entendieron que la Constitución tiene fuerza normativa. Eso sería Corte Suprema de Justicia. Si lo hubiesen aplicado esta conferencia, se titularía la fuerza normativa de la Constitución y la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hacen los abogados de Andrés Felipe Arias? Acuden a un amparo, una acción de tutela. La interponen, le corresponde a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué el caso me gusta tanto explicarlo? Porque no estoy hablando de cualquier juez, estoy hablando de altas cortes. Corte Suprema de Justicia versus Corte Constitucional. Los jueces de la mayor jerarquía en Colombia. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia en otra sala diferente a la penal, ahora la civil? Dijo, aquí no se amparan los derechos de Andrés Felipe Arias. Porque es que resulta, señor Andrés Felipe Arias, que a usted no le pudieron violar el debido proceso, porque es que ni siquiera la ley contemplaba ese proceso. Se le dice, si notan, o sea, le niegan, pero basados en la ley, como si fuese Estado legislativo. Es decir,
El caso le permite a uno entender que la Corte Suprema lo resuelve como si fuese Estado legislativo, y explico el Estado legislativo, porque se basa en la ley, le dice, si la ley no le da proceso, pues a usted no le pueden violar lo que no existe. Y él dice, sí, pero es que lo que me están violando es la Constitución, que es de Estado constitucional. Impugna la decisión y le llega a otra sala de la Corte Suprema, la sala laboral, también Corte Suprema, y confirma la negativa. Y dice, ¿y por qué se niega? Pues aquí nadie muéstreme qué proceso le violaron. Usted no me puede decir que le violan un proceso cuando ni siquiera hay proceso. Entonces, las acciones de tutela en Colombia todas llegan a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional las selecciona. Es decir, la revisión que hace la Corte, dice la propia legislación y la propia Constitución colombiana, es eventual. Es decir, la Corte decide qué va a revisar. Similar al famoso writ of certiorari, ¿no?, del derecho americano o del derecho argentino. Pero aquí no es eventual revisión. Llegan y la Corte selecciona. La Corte la seleccionó por ser un tema de importancia jurídica. ¿Por qué debe revisar la Corte? Temas donde no hay precedente. Pues aquí no había precedente. Era el típico caso difícil, doctores, que menciona Manuel Atienza. Es un caso que se presenta. Sí hay una fuente en la Constitución, pero no hay ley. Y por supuesto no había precedente. Entonces ese caso hay que seleccionarlo para que se genere un precedente de ratio decidendi como lo tenemos en Colombia. La selección. Y la Corte Constitucional sí le tutela los derechos. ¿Y qué dice la Corte Constitucional en esa sentencia? Dice, a él le violan el debido proceso por una violación directa de la Constitución. No porque no se tramitó los pasos procesales, no porque se desconoció una prueba, no porque se le viole algún tema de carácter sustantivo, no porque haya existido una inducción al juez en un error, no porque no haya habido motivación, no porque no haya precedente, que son los diferentes casos de las contraprovidencias judiciales, sino dice, en este caso, al señor Arias le vulneran directamente la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que él tiene derecho a impugnar la sentencia que lo condena, reforzado, por supuesto, con el literal H del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, y después reforzado con un acto, una reforma constitucional que el propio constituyente derivado tuvo que precisar, y es el acto legislativo número 1 de 2018, que consagró la posibilidad de que tuviesen estos procesos segunda instancia, pero eso fue después de los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué le dice la Corte Constitucional? Le dice, mire, al señor le vulneran su debido proceso, pero directamente vulnerando la Constitución, porque la Constitución dice que él tiene derecho a impugnar. Así la ley no diga, hay que hacerlo, porque eso, mis queridos doctores, es lo que diríamos una Constitución con fuerza normativa, y una fuerza normativa evidenciada por una decisión del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, estimado profesor Velandia Canosa. Una excelente disertación. Ahora vamos a proceder a hacerle algunas preguntas que oportunamente ya enviaron los participantes a través del link que se les ha facilitado. Y comenzamos con la primera de ellas, del señor Marlon Yacuachaki Rojas. Pregunta, ¿qué nuevos matices encontramos en un Estado convencional? ¿Es el paso que dará el actual Estado constitucional de derecho? Muy interesante esta pregunta, y tal vez cuando uno tiene más espacio lo explica, porque otro de los paradigmas que algunos autores sugieren es que hoy tenemos un paradigma de un Estado convencional de derecho, y no lo dicen cualquiera de los autores. Entre ellos podemos citar al profesor argentino Víctor Bazán, o al profesor colombiano Ernesto Rey Cantor, que fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el padre del derecho procesal constitucional en Colombia. Ellos dicen que hay una evolución del Estado constitucional al Estado convencional,
por la aparición de varias de estas sentencias de la Corte Interamericana, ¿cierto? Por ejemplo, caso Última Tentación de Cristo contra Chile. Es el caso Olmedo Bustos. O el caso Gustavo Petro contra Colombia. En el caso de Chile le ordenan a Chile reformar su constitución. En el caso de Gustavo Petro le están diciendo a Colombia, reforme su derecho interno, que posiblemente debe ser constitucional. ¿Por qué? Pues el caso colombiano, ustedes lo recuerdan, pues ha sido muy notorio porque es el caso del presidente de la República de Colombia, donde a Gustavo Petro lo sancionó la Procuraduría General de la Nación, él siendo elegido popularmente como alcalde de Bogotá, lo sancionó una autoridad administrativa. Y la Convención Americana en el artículo 23, como el caso Leopoldo López Mendoza, dice que el único que puede juzgar al elegido popularmente es un juez en un proceso penal. Entonces, ¿qué dice la Constitución colombiana? Que el Procurador General de la Nación es el agente disciplinario de todos los funcionarios públicos, sin distinción. Pero la Corte Interamericana dice, la Convención Interamericana y también la Corte, en el caso Leopoldo López y en el caso Gustavo Petro, dice, pero al elegido popularmente solo es el juez en proceso penal. De pronto puede haber una discusión de que sea un juez diferente al penal, que es la tesis del profesor peruano Sergio García Sayán, en su famoso voto razonado en el caso Leopoldo López Mendoza, en la interpretación del derecho viviente, ¿no? Entonces, ¿qué consigue? Estas son sentencias que se ordenan reformar derecho interno y puede ser la Constitución. Pero noten, doctores, y por la pregunta que me hacen, yo sigo considerando que eso es Estado constitucional. Tal vez es un Estado constitucional donde se aplica una cláusula constitucional que es la del bloque constitucional. ¿Por qué? En los países que han adoptado la cláusula bloque de constitucionalidad, pueden aplicar la Convención Americana, porque es parte de la Constitución. Caso colombiano, artículo 93, dice, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Congreso de la República son parte de la Constitución. Entonces, cuando se aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso puede implicar que la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos sea a través de la Corte Interamericana, es vinculante en el derecho interno, es vinculante en Colombia, pero no por derecho internacional, sino por una disposición constitucional. Entonces, ¿qué considero yo ahí? Que cuando se aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, se está aplicando en la Convención, se está aplicando en la Constitución colombiana, porque estamos dando aplicación al artículo 93 de la propia Constitución. Es un poco difícil a veces de entender, pero esa es la teoría del bloque, ¿no? Ahora, si la Corte Interamericana lo aplica, ellos hablan del jus común interamericano, donde integran a la Convención, al reglamento de la Corte y a las sentencias de la Corte, además el constitucionalismo interno. Por eso hay fallos de la Corte Interamericana que han hablado, por ejemplo, del estado de cosas inconstitucional, que es una creación de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Entonces yo creo, doctor, quien me hace la pregunta, que se me fue el nombre, el Alzheimer ya de la edad, yo que considero que cuando hablamos de la aplicación de la Convención, estamos hablando aún del paradigma del Estado constitucional de derecho, solo que con la aplicación de una cláusula específica que es el bloque constitucional. Muchas gracias. Realmente tenemos varias preguntas del público usuario por un tema de tiempos. Las que quieran, doctor. Tenemos hasta las 10 de la noche para contestar preguntas. Lo importante es que se nos queden ahí. Muy agradecido. De parte del señor Jorge Olano Fernández, ¿cómo debería entenderse la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional en la creación y o construcción de normas implícitas a través de los precedentes vinculantes? Sí, a ver, el tema de la legitimidad democrática es muy complejo, es la teoría del argumento contramayoritario, ¿no? Es uno de los grandes debates del constitucionalismo actual. Tal vez la legitimidad de un tribunal se puede encontrar en el acatamiento de sus decisiones. Cuando un tribunal se legitima, cuando las decisiones que toma son realmente constitucionales
cuando las decisiones que toma son coherentes y cuando las decisiones que toma van a la par con la evolución social. Tal vez decisiones que toman los tribunales hoy en día hace 20, 30, 40, 50 años serían impensables. Piensen nomás en una decisión que permite el matrimonio de parejas del mismo sexo. Hoy uno habla en cualquier parte del mundo y bueno, podrán haber algunos reticentes, pero la aceptan. ¿Ustedes se imaginan una decisión de esas hace 30 años? Acaba en una corte. Entonces, la legitimidad va a la par con la evolución social. Algunos sostienen que tal vez la legitimidad de un tribunal se daría a través de la elección popular, porque algunos sostienen que el famoso principio democrático, ¿cierto, doctor Olano? Algunos sostienen el principio democrático, que es en el que se basa el poder legislativo, y por eso el poder legislativo puede expedir las leyes que quiera, porque son los representantes del pueblo elegidos democráticamente, se basa en eso, en la elección popular. Entonces, la pregunta sería, ¿podríamos legitimar al Tribunal Constitucional con una elección popular, como sucede con el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia? Que recuerden ustedes, ellos son elegidos popularmente. Y miren que no, eso no legitima un Tribunal Constitucional. Tengo también el honor, el privilegio de dar conferencias también en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, un país hermano, que son los países que somos parecidos, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, porque somos los países con corte o tribunal constitucional. O sea, cuando hacemos derecho comparado somos los parecidos. Otros son los que tienen salas constitucionales, como por ejemplo Paraguay, Uruguay, Venezuela. Y otros son los que tienen tribunales supremos o cortes supremas con funciones constitucionales, que podríamos citar Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, ¿no? Entonces, los que nos parecemos somos nosotros. ¿Y qué nos dicen en Bolivia? A la gente no le gusta la elección popular, siendo creación boliviana. ¿Por qué? Porque no necesariamente la elección popular es la que legitima. Por eso vuelvo a mi primer argumento. Lo que legitima un tribunal constitucional y hace que la gente lo acate es cuando sus decisiones son coherentes, cuando sus decisiones son bien argumentadas y cuando, a pesar de que implican cambios y los precedentes que implican cambios en el derecho, sus decisiones son aceptadas. La Corte Constitucional colombiana es una Corte Constitucional muy legitimada y ha tomado decisiones en contra de lo que la gente quiere. ¿Qué veo yo que legitimó a la Corte Constitucional colombiana? Que nunca agachó la cabeza frente al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando niega la reelección o la posibilidad de una reelección, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente con el 80% de favorabilidad, y la Corte toma una decisión que va en contra de los intereses de Álvaro Uribe. Muchos decían, uy, va a haber una revolución y van a cerrar la Corte. No, ¿qué hicieron? Acataron la decisión. Y la acataron porque tuvo argumentos serios, porque no fue una decisión ahí aislada, no fue una decisión política, sino fue una decisión jurídica. Claro, en contra de muchos, pero fue aceptada. Y a partir de ese momento, la Corte Constitucional se ganó un respeto. Y ese respeto que se gana es lo que conocemos como una legitimación, que es diferente a la legalidad, ¿no? Nosotros luchamos en Colombia, doctor Olano, para que tengamos un código procesal constitucional que no solamente esté encaminado a limitar el ejercicio del juez constitucional, sino para que todos nosotros también nos demos cuenta que muchas cosas de las que se hacen por los tribunales constitucionales están dentro de la ley. Hay gente que dice, ¿y por qué la Corte profiere procedentes? ¿Qué ley lo dice? Pues de pronto en ese orden de ideas, doctor Olano, un buen código procesal constitucional también legitima a un juez constitucional. Porque si el juez constitucional hace algo que la ley permite, acuérdense de facticidad y validez de Habermas, cuando una Corte hace algo que nosotros vemos que fácticamente es posible, pues uno acepta la decisión. Entonces, no solamente decisiones jurídicas, sino que el legislador puede ayudar con un buen código procesal constitucional. Excelente. Pregunta del señor Segundo Tafur Sullón. Cuando hay conflicto entre la Constitución y la ley, ¿debe utilizarse los test de proporcionabilidad? Pues técnicamente no, porque cuando hay conflicto entre ley y constitución, lo vemos desde el caso Marbury versus Madison, un poco vemos el antecedente del caso Thomas Bonan de 1610,
Lo vemos en muchas disposiciones constitucionales. Si hay conflicto entre Constitución y ley, haré de contar, hay que aplicar la Constitución. Pero ¿qué creo yo, doctor Segundo? Que sí hay que empezar a pensar en la proporcionalidad. Porque pongámonos en la hipótesis de que se reforma una Constitución y la Constitución es regresiva frente a los derechos de las personas. Si la Constitución es regresiva en los derechos de las personas, pues yo no puedo decir aplíquese la Constitución por encima de la ley simplemente porque la Constitución es superior. No, hay que aplicar la razonabilidad, hay que aplicar la proporcionalidad. Y voy a citar un caso que tal vez... El jodón es ahumado. Ahumado, mejor. Decíamos, hay un caso colombiano que ustedes pueden verlo. Es un acto legislativo, el acto legislativo número 1 de 2005, es una reforma constitucional. Habla sobre el derecho de la seguridad social, el derecho de las pensiones. Hay una ley que es la de salud que se quiere reformar, que es la ley 100. Establecía un régimen de transición. ¿Qué decía el régimen de transición? La gente se va a obtener su pensión, su jubilación por vejez, o su pensión de jubilación por vejez, si cumple tantas semanas y tanta edad. Perfecto, es un régimen de transición. ¿Por qué? Porque había gente que ya iba en vía de adquirir ese derecho. Dijeron, se va a acabar la plata en Colombia, no va a ver cómo pagar las pensiones, y trataron de reformar ese artículo. La Corte Constitucional lo declaró inexequible, es decir, dijo eso es inconstitucional porque ahí hay un derecho adquirido, o en vía de ser derecho adquirido. Pues, ¿qué hizo el Congreso de la República de Colombia? Como no lo pudo reformar mediante ley, lo que hizo fue reformar la Constitución o adicionar la Constitución, una enmienda constitucional, un acto legislativo le decimos en Colombia. Y en ese acto legislativo, en el parágrafo transitorio número 4, que cuando uno lee, cuando llega a los parágrafos como que ya no quiere leer porque cree que eso ya no es, y si son transitorios menos, ¿cierto, doctores? Consagraron una disposición que modificó el régimen de transición e hizo que la Constitución fuese vulneratoria de derechos en contra de la ley. O sea, la ley más garantista que la Constitución. Entonces, ahí empieza uno a reflexionar, ¿cierto, doctor Segundo? Pues esto no puede ser a rajatabla, simplemente apliquemos la Constitución por ser Constitución. Pensemos, reflexionemos, razonemos, principio de razonabilidad, un test de razonabilidad. Y tal vez el test de razonabilidad lo podemos encontrar es en el convencionalismo, porque esa disposición de la Constitución colombiana lo que está es vulnerando el artículo 26 de la Convención Americana, que prohíbe la regresividad en los derechos y por el contrario promueve la progresividad en los derechos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que aplicando la Convención, la Constitución sería inconvencional y tendríamos que dar aplicación a la ley. Esto que estoy diciendo es una locura. Pero ¿qué nos lleva? Que va a haber casos, doctor Segundo, que tenemos que aplicar el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio pro homine, todos los principios que se han desarrollado, y posiblemente habrá que ir creando un test de razonabilidad en estos casos. Pero esto es apenas una hipótesis que planteo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Una pregunta final de parte de nuestra participante Rimi Onodera Otsuka. Se creó el Tribunal Constitucional como órgano independiente de los demás poderes del Estado. Entonces, en Colombia, si los miembros o jueces del Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, ¿no? Colombia, son elegidos por el Senado, ¿cómo se puede asegurar la independencia de la Corte Constitucional y evitar la interferencia política de los poderes estatales? Sí, muy interesante la pregunta y es lo que ha llevado a la pregunta, ¿cómo integrar las cortes o tribunales constitucionales? No hay modelos perfectos. Ya les decía, en Bolivia para tratar de evitar eso dijeron elección popular. Y cuentan algunos profesores bolivianos que muchos magistrados del Tribunal Constitucional creen que son políticos, no que son jueces. Entonces tiene su defectivo, ¿no?
Ahora, ¿cómo evitar que los partidos políticos influencien a la gente para que vote por tal o por tal candidato? Nadie lo puede evitar. Caso colombiano. Son 9 magistrados, se integran por ternas que envía 3 el presidente de la República, 3 la Corte Suprema de Justicia y 3 el Consejo de Estado, pero como dijo la doctora, para que sean elegidos por el Senado de la República. Puede haber influencia política, claro, y que han querido cada vez que un presidente pone sus candidatos, pues poner a los de su preferencia. Caso de Estados Unidos. ¿Cómo es la integración de la Corte Suprema de Estados Unidos que cumple funciones constitucionales? El presidente de la República los designa y el Congreso de la República los ratifica. Caso de la última juez que, recuerden que el expresidente Donald Trump la postula, ¿cierto? La designa, que casi el Congreso no la ratifica, pero la ratificó. Y recuerden ustedes que llegó con ideas derechistas. De hecho, con el voto de ella hizo mayoría a la derecha en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, en cualquier sistema, doctora, puede haber el riesgo de que políticamente se altere. Lo único que nos garantiza que un tribunal no se vaya a contaminar es elegir verdaderos juristas. Que quien designen para que, a veces la elección es lo de menos, que elija el presidente, que elija el Congreso, que elija el pueblo, que elijan los abogados, que los decanos, el que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear un procedimiento previo que nos permita identificar a los mejores juristas en esa posibilidad de ser elegidos. Puede hablarse de concursos previos, no para que el que gane el concurso sea, sino un percentil, ejemplo, un concurso de méritos para que los que tengan más del 80% sean los posibles elegibles. Claro, cumplimiento de requisitos objetivos. Pues mínimo tiene que ser abogado. De pronto alguien nos podrá resultar con que puede ser alguien no abogado porque es un tribunal político y políticamente pueden no ser abogados, sería terrible, pero puede ser. Hay países, Ecuador, por ejemplo, para ser magistrado de la Corte Constitucional tienen que ser mínimo magíster, me parece bueno. Entonces, mínimo exigir una maestría, un requisito objetivo, no es que porque el magíster sepa más que el que no lo es. Pero posiblemente, sí vamos como poniendo unos requisitos que hacen que quien llegue allá cuide más el cargo, ¿no? Caso paraguayo, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ahí sala constitucional, se necesita ser doctor en Derecho. Entonces, se pueden poner requisitos objetivos. Todos estos procedimientos igual puede llegar al Congreso de la República. Todos estos procedimientos pueden no asegurar que llegue el mejor, pero sí creo que algo sí se da. Cuando se crea un procedimiento de acceso muy claro, por lo menos eliminamos a los peores. Pero en conclusión, doctora, ¿qué es lo que debe hacer quien tenga la posibilidad de integrar ternas o decir o cuartetos como pasa en Bolivia? ¿Quiénes son los que van a ser elegibles? Es poner a juristas con la máxima condición. Yo estoy seguro de lo siguiente, doctora, que si un jurista bien formado y la buena formación ética, jurídica, social, que sea una persona intachable, como dijo alguna vez Francesco Carneluti de un juez debe ser más que un hombre, un juez debe ser un superhombre en cómo se hace un proceso. Hoy decimos, un juez debe ser un superhumano, debe ser ese ser humano sobresaliente, intachable, con buena formación. Yo le aseguro, doctora, que si un jurista con esas condiciones llega a una corte, no importa si llegó porque un político lo puso allá. Hoy en Colombia, si alguien llega por el presidente, pues el presidente de la República es de izquierda y va a poner a alguien que sea de izquierda. Pero si ese jurista de izquierda está bien formado, después no va a aceptar que el presidente le cobre el favor. Pero si llevamos a juristas que no sean intachables y que tal vez les interese más el poder o la plata, con seguridad van a tomar decisiones equivocadas. Entonces creo yo
que esto que está haciendo el Tribunal Constitucional, y permítame felicitarlos, porque esto que hace es tratar de llevar la academia, de llevar el conocimiento sobre, no solo para quienes ejercen esta función, sino para quienes en el futuro van a aspirar a ser magistrados del Tribunal Constitucional, que sé que quienes están aquí, muchos están aspirando o van a aspirar a ello, pero con seguridad, muchos de ustedes van a ser los futuros magistrados. Entonces, esto de llevar educación, de llevar formación, es lo que garantiza que no importa el método que tomemos, los magistrados van a legitimar ese Tribunal Constitucional. Esa es mi opinión. Muy agradecido por sus comentarios, sus excelentes comentarios, estimado profesor. Con ello hemos concluido la rueda de preguntas. Nos informan desde el soporte técnico. Vamos a hacer un aviso a la colectividad. Luego de que clausuramos el presente evento, se pasará brevemente por unos segundos un video de cierre y se les ruega a los asistentes quedarse hasta el final, ya que luego de ese video final nos sacaremos una foto grupal. Se les agradece por ello. En ese sentido, nosotros queremos extender nuestro más profundo agradecimiento al profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa y rescatar, ¿no?, de su disertación las ideas tan sólidas como que es el Tribunal Constitucional quien tiene esa función de definir lo indeterminado de los conceptos legislativos, los vacíos normativos. Esa es la función de un tribunal o una corte constitucional. Y algo que también se me ha quedado mucho de su disertación es que toda sociedad que no tiene separación de poderes es como si no tuviera constitución. Y eso es algo muy relevante. Con ello, le agradecemos nuevamente, profesor Velandia, el haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Constitucionales, y con nuestro público usuario, muchísimas gracias por haber asistido, por darse un tiempo de sus apretadas agendas para participar con nosotros en esta agenda constitucional. Muy agradecido, un abrazo hasta Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Ulloa, doctor Domínguez, y en general a todos los integrantes de ese genial y sensacional equipo del Centro de Estudios Constitucionales y por supuesto del Tribunal Constitucional de Perú. Muy amable. Hasta una nueva oportunidad. Muy agradecidos. Así será.